Bueno, pues continuamos ya con la tercera Here we go. charla coloquio Third panel. encuentro de estas jornadas del Cominabiles y Third panel of the day. Steve Legaloja. And Vaya recording. gustazo vamos a tener y vamos Steve a compartir Legaloja. durante Yes. We're going to la siguiente share hora. an hour with you. Wow. Durante años en entrevistas For years I've been picking a up otros autores interviews. siempre salía como una figura constante dentro de la industria Marvel, ese autor que todo el mundo quiere, alto, delgado, con camisa de colores, siempre con una estupenda sonrisa y una voz que transmite tranquilidad. En el que año tras año nos iban hablando autores que pasaban por aquí. Ahora no lo tenemos que contar, ahora ya tenemos el placer No one de has to tenerlo tell con us. nosotros. Now we Y have es the que pleasure además to having you with poca us. gente, esto es como estar como testigo de lo que ha sido la industria This is americana del like cómic, being porque the desde que en los witness 60 of American empezaron a comic books. trabajar con Since you started working in the fanzines, has estado 60s, ahí todo el tiempo and since viendo you've been todos los there cambios, all along, siendo you've testigo y seen presenciando all the todas changes, las you were innovaciones, witness todas las to all modificaciones the modifications, the y innovations. básicamente lo que nosotros And tenemos que basically, hacer es what hacer we esta would have to presentación, marcharnos, dejarme que hable, tomar let you nota y talk, aprender. write down and learn. Pero No como somos questions. egoístas, Germán y yo But no we're vamos a hacer selfish. eso. Germán and I, we're selfish. We're not going to do Cambiando that. unas cuantas preguntillas con él. Y antes ya de empezar a hablar un poco Before por we su start talking trayectoria, about la your pregunta career, típica para quitarnos un classic poquito de question. delante, ¿cómo entraste en How did contacto you con el get mundo in del touch cómic? ¿Cómo with the world te of comic fue books? inoculado este How veneno? were ¿Y cómo you fue inoculated extendiéndose with this mientras poison? crecías And por how todo tu did organismo hasta this dedicarte expand through your whole body profesionalmente? when you were growing up until you became a hero? Wow. Hello. Well, I didn't quite start in the 60s, but still. Yeah, Well, as a young child, I did start in the 60s. But I was always drawing as a little kid, and I just kept at it, and I loved reading comic books and drawing my own comic books. And I didn't think I would actually end up doing this as a living, because as a kid, who thinks about making a living, I must say. But eventually I began to meet people who were also drawing comics, and it inspired me to try and do it myself. How long should I talk before you wish to? Okay. I started going to comic book conventions in the United States, the San Diego Comic Con, in 1971, where I began meeting people like Jack Kirby and, writers like Ray Bradbury, who were all very encouraging to me and all the other young people who wanted to do this sort of thing. Let's see. It makes it sound easy, but anyway, I just started drawing. I got my first published work in 1972. Looking back, it wasn't particularly that good, but by 1975, I had the opportunity to begin working for Marvel Comics. I'm just wondering, do you wish to, I can keep going? Yeah. All right. I met people who were working for Marvel Comics, in particular Jim Starlin, who, living in my neighborhood in San Francisco. Jim Starlin, who was working on Warlock, and Frank Brunner, who was the artist of Howard the Duck. And they both needed someone to ink their work. And they gave me the opportunity to do that, and that's where I started what I think of really my professional career, working for Marvel Comics in 1975. So, I'm not sure. Then it went, sure, that's good.
Bueno, pues muchas gracias en primer lugar. En segundo lugar, lo cierto es que a publicar no empecé en los 60, sí empecé en el mundo del cómic de crío, y era un crío en los años 60. Empecé a dibujar desde que era muy pequeño. Me encantaba dibujar, me encantaban los cómics, y lo que yo quería era poder dibujar todo lo que se me pusiera por delante. Y hasta que cumplí 10 años no me di cuenta, y a los 10 años pensaba simplemente en dibujar, no en ganarme la vida con eso como una profesión, porque realmente a los 10 años, ¿quién piensa en cómo se va a ganar la vida? Simplemente con el paso del tiempo fui conociendo a otra gente que dibujaba cómics, y eso me sirvió de forma de fuente de inspiración, y traté de plantearme si podría ganarme yo la vida con eso también. Acudí a un salón del cómic muy importante en Estados Unidos, que es el Salón del Cómic de San Diego, en 1971, y ahí conocí a gente como Jack Kirby o Ray Bradbury, y ellos me dieron muchísimos ánimos y me sirvieron de inspiración para tratar de seguir adelante. Me dijeron que continuara y que podía llegar a conseguirlo. Sé que así dicho suena como algo bastante fácil, pero no os creáis ni mucho menos que lo fue tanto. La primera vez que vi mi nombre publicado en un cómic fue en 1972, y echando la vista atrás me doy cuenta de que realmente aquellas páginas eran terribles, pues no eran demasiado buenas, pero bueno, el caso es que fue la primera vez que me publicaron. En 1975 tuve la oportunidad de empezar a trabajar para Marvel, básicamente porque conocía a Jim Starlin. Los dos vivíamos en el mismo barrio en San Francisco, y él estaba haciendo las páginas de Warlock y necesitaba a alguien que le entintara. También conocí por aquella época a Frank Brunner, que era el dibujante de Howard el Pato. Los dos necesitaban a un entintador, me dieron la oportunidad, y ahí es donde yo considero que dio inicio mi carrera profesional, empezando a entintar para Marvel en el 75. Pero a pesar de que quizá, como él mismo dice, eso haya sido su primera carrera, o lo que él considera una carrera profesional, pero hemos estado viendo antes páginas de Star Reach, una revista, no alcanzo a decir hasta qué punto era popular o no, pero ahí por ejemplo hizo una adaptación de Bud and Simpson The Water, una canción de David Crosby, Stephen Stills. Entonces parece, viendo desde aquí, que esa ambiente californiano, de música rock californiana, de cómic alternativo, de cómic underground, era como una especie de ambiente creativo en el que él formaba parte. Me gustaría que nos contaras un poco cómo era ese ambiente. No lo sé, si efectivamente era esa especie de creación cultural continua entre música, cómic y quizá otras cosas, que llevó a la revista Star Reach, que hemos visto en imágenes, o Quack, que estamos viendo alguna ahora, que nos cuente cómo vivió esos años. Wow. Well, growing up in San Francisco, I was a big fan of the music, of the artwork at the time. It was the days of the psychedelic posters from the rock concerts. At a certain point, I thought I would love to play music. I had no idea if I would become a musician or an artist. Lofty goals. So, getting work for Marvel as an inker, I also wanted to draw my own comics. So, sort of combined my interest in both of those things and doing music-related comics, like doing the one that he showed of wooden ships. I mean, we didn't get permission to do it or anything. We just did it, and they didn't sue us or anything, so that worked out well. But this was the mid-'70s, and there was a lot of publishing companies who were doing independent type stuff, like Mike Friedrich doing his Star Reach comics. It's hard to encapsulate all of this into one narrative. In those early days, I really had no idea which direction I would be going in. Of
course, eventually the comics won out, and I've been doing that ever since. But also on the side, keeping up with some of the music. Like I formed a band where we played music at comic conventions with other like-minded individuals. I was the bass player in a band called Seduction of the Innocents, after a famous book by Frederick Wortham about the evils of comic books. Seemed a good name for a rock band. We did that for a while. We played at several conventions all around the United States. Okay, I think that. Not sure where we're going with that, but go ahead. Lo cierto es que al crecer en San Francisco en aquella época, pues yo estaba muy rodeado y era aficionado tanto del dibujo como de la música y también de los pósters psicodélicos de los conciertos y los grupos de rock. No tenía muy claro en aquella época si iba a ser músico o si me iba a dedicar al dibujo y ambos me parecían objetivos muy elevados, profesiones muy destacables y me di cuenta de que me gustaba muchísimo entintar para Marvel como profesional, pero que también me gustaba mucho el dibujo. Y traté de combinar mis intereses por el dibujo, el cómic y la música con esta adaptación de Wooden Ships, la canción que mencionabas. No nos dieron permiso, no pedimos permiso para hacer la adaptación, pero tampoco nos denunciaron, así que supongo que mal del todo no les debió parecer. Os estoy hablando de mediados de los años 70, cuando había un montón de editoriales independientes en Estados Unidos, entre ellas Star Reach, que era la revista de Mike Friedrich, que es donde se publicó esa historia. Yo no tenía muy claro en qué dirección me iba a decantar ni hacia dónde iba a ir, pero al final lo que sí vi es que los cómics acabaron por ganar la partida y eso es lo que he estado haciendo desde entonces, desde mediados de los años 70, aunque también he tenido una especie de carrera al margen como músico hasta cierto punto, porque creé un grupo de música con algunas personas que tenían pues el mismo tipo de sensibilidad que yo y nos dedicábamos a tocar en salones de cómic en Estados Unidos. Éramos un grupo independiente, yo era el bajista y el grupo se llamaba Seduction of the Innocent, que es ese homenaje al libro de Frederick Wortham y que me parecía un nombre muy bueno para un grupo de música. Así que lo que hacíamos era eso, básicamente ir tocando durante varios años en distintos salones del cómic en Estados Unidos. Y llega un momento, y además le estamos ilustrando ahora con imágenes, que como de alguna manera yo contabas antes, esta etapa, digamos, underground, de revistas, otra vez dicho, underground californianas, pues tocas la puerta a Marvel, a compañías de cómic grandes, intentando algunas cosas allí en Starling, pero tienes una etapa relativamente muy larga en Spider-Woman. No, creo que no fuiste el primer dibujante de Spider-Woman, seguramente fuiste el que hizo de aquella primera etapa el mayor número de números, para la redundancia. Cuéntanos cómo fue esa especie ese cambio de hacer, te veo de una manera mucho más libre, a tu aire, de una manera underground, adaptando canciones a tener que ceñirte de alguna manera a lo que es un código de superhéroes que quieras o no, por esa libertad que tengas, pues exige otras condiciones. Requires other conditions and rules to follow. Oh, okay. Probably I just thought after doing Warlock and Howard the Duck, which were a lot of fun to do, the next job I got as an inker was working on a movie that no one had known about before called Star Wars. So I was in the right place at the right time.
Star Wars was done by, of course, George Lucas, but he was a San Francisco filmmaker, and I was very familiar with him because I had friends in the film industry who were working with him on a lot of projects. So when the opportunity came up to work on that, I jumped at the chance to do it, and that sort of set my career in motion. At which point I wanted to try drawing my own stuff. I felt that my drawing had gotten decent enough that Marvel was willing to give me a book to work on, so I picked a character that looked like it would be fun and was, quite frankly, doing poorly at Marvel. They didn't really know what to do with her. So we took a chance, and I began drawing Spider-Woman, working alongside, with writer Chris Claremont, who had been doing the X-Men, and that worked out well. So she was a lot of fun to draw. Gave me an opportunity to draw lots of pretty hair, people punching each other out. Anyway, I think that was the direction we were going in. Después de entintar Warlock y Howard el Pato, pues que fueron dos experiencias realmente muy divertidas, me surgió la oportunidad de entintar algo relacionado con una película que igual os suena, que se llama La Guerra de las Galaxias, Star Wars, y eso fue otra vez cuestión de estar en el sitio adecuado en el momento correcto. Yo conocía a George Lucas porque era un cineasta de San Francisco, teníamos amigos en común en la industria cinematográfica y cuando surgió la oportunidad de hacerlo del entintado de Star Wars, bueno, pues me lancé de cabeza ante esa oportunidad y traté de aprovecharla todo lo que pude. Y yo creo que eso fue realmente lo que puso ya definitivamente en marcha mi carrera. En aquel entonces yo consideraba que mi dibujo ya se había llegado a un nivel lo suficientemente decente como para poder pedirle a Marvel que me dejara dibujar una serie. Y busqué algún personaje con el que me daba la sensación que me podía divertir, pero que no funcionaba muy bien en Marvel. En este caso concreto, pues Spider-Woman. Y es que creo que Marvel realmente no sabía qué hacer con ella. Me arriesgué un poco, me tiré de cabeza y me empecé a encargar de la serie de Spider-Woman con Chris Claremont a los guiones. Chris Claremont, que gozaba ya de cierta fama por haber empezado a escribir la Patrulla X. Y me lo pasé muy bien dibujando aquella serie y creo que el resultado fue bastante bueno. Además, me dio la oportunidad de dibujar pelo muy chulo, melenas largas y molonas, y a gente dándose de puñetazos. Así que creo que íbamos en la dirección correcta. Bueno, mientras seguimos haciendo el recorrido, que va a ser un poco conduciendo, yo voy a ir comentando anécdotas de época, de una forma u otra, de personajes, ¿no? Además, un poquito el buen rollo que era aquel grupo de, me imagino, llegado a un momento determinado, muchos de ellos amigos, que compartían trabajo y que compartían aficiones y que compartían, me imagino, también, bueno, casi hobbies. Uno de ellos que queremos mucho aquí, que ha estado 2 veces, de hecho estuvo en las primeras jornadas, es Larry Hama. Y si no me equivoco, Larry, el personaje de los G.I. Joe de Torpedo lo llama Edward Lee Aloha, como una especie de homenaje a Guillo. No sé si esto era solo porque eres amigos, si porque eres amigos y eres muy fan de G.I. Joe. Cuéntanos un poquito de eso. Huge fan of G.I. Joe. What can you tell us about that? Okay, G.I. Joe. At a certain point, working for Marvel, I put out the word that I was interested in working with different editors, and Larry Hama, who was editing G.I. Joe, asked me if I would ink a few issues of that book, and it turned out to be some very interesting work. Anyway, Larry was creating the G.I. Joe characters at Marvel, and at a certain point, he wanted the team members to be of all different nationalities and backgrounds, and
As he said, he only knew one Hawaiian name, which is, my name is Hawaiian. So he named the character using my name, which amazingly enough, he made up a first name for the character, which also happens to be my middle name. So now I think of the character as like a distant cousin that I've never met. To this day, they're still making the toys, and I don't know. It's a very, very peculiar situation. I don't know if I can explain it any better than that. So, if that makes sense at all. Very much. Bueno, en un momento determinado de mi carrera en Marvel empecé a decirle a los editores que me interesaba trabajar con tal o cual persona o con tal o cual editor. Y en la serie de G.I. Joe estaba Larry Hama, quien me propuso entrar en la serie como entintador. A mí me resultó un trabajo de lo más interesante. Larry estaba muy ocupado creando nuevos personajes para la serie de Marvel de G.I. Joe y quería que los personajes tuvieran los orígenes y las nacionalidades más variadas posibles. Entre todos esos personajes quería que hubiera uno hawaiano, y el único apellido hawaiano que Larry sabía era el mío, porque mi apellido es hawaiano. Así que decidió darle mi apellido a uno de los personajes. Y lo curioso es que cuando bautizó al personaje y le llamó Edward, lo que él no sabía es que Edward es mi segundo nombre. Así que cuando veo al personaje Edward Leialoha, siempre me lo imagino como un primo lejano al que nunca tuve la oportunidad de conocer. Siguen haciendo juguetes del personaje aún hoy en día, y me parece que es una situación bastante peculiar y divertida, y la verdad es que no te lo sabría explicar mejor que así. Y ahora que estamos viendo personajes, imágenes de sus 3 o 4 números en Nuevos Mutantes, me gustaría que nos hablaras de 2 series que fueron muy importantes para la gente que tenemos ya cierta edad, no voy a decir que fueron Nuevos Mutantes y la JLI de Keith Giffen y Jean-Marc Matthys, en que él, volvemos aquí, los Nuevos Mutantes dibujó cuantos números muy bonitos, y la JLI dibujó pues aquella especie de Galactus, como un diseñador de moda, una cosa bastante loca, como era toda la serie, pero a la vez enormemente divertida. Me gustaría que nos contase cómo fue su etapa, su aproximación a tanto a Nuevos Mutantes como a JLI. Both in New Mutants and JLI. A lot to cover. Sort of over the years, I've had the opportunity to work on a bunch of different titles. Working with Chris Claremont on Spider-Woman also gave me the opportunity to work with him on the New Mutants and the X-Men. Following work by Bill Sienkiewicz, who was doing very inspiring work. Well, the idea was just to have fun. I think this is a particularly good example of one of those moments. At the same time, being a freelancer, I was also doing work for DC Comics, and got the opportunity to work with Keith Giffen on the Justice League characters. I must say, in a way, I was just lucky to be able to work with a lot of different extremely talented writers and artists at both of these companies, and just have fun drawing as much as I possibly could. I would always like to be able to draw and ink my own work, but production being what it is, if you're turning out 22 pages a month, it's quite challenging to keep the quality high. You end up not getting much sleep. Anyway, so I did work like that for a few years.
I'm not sure where to go from there. So, a lot of interesting work over the years. Pues la verdad es que en esta respuesta tengo que abarcar muchísima información y mucho tiempo. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar en distintas colecciones y con diferentes guionistas muy buenos. A Claremont lo había conocido ya cuando colaboramos en Spider-Woman y gracias a eso él me propuso hacer algunos números de los Nuevos Mutantes y también de la Patrulla X. Gracias a eso pude trabajar con él y lo hice siguiendo la etapa de Bill Sienkiewicz, que estaba en aquellos momentos haciendo unas páginas que realmente me inspiraban muchísimo, servían de gran fuente de inspiración. Pero estos son solo dos ejemplos de algunas de las colecciones en las que he trabajado con el paso del tiempo. En tanto que freelance, en tanto que autónomo, yo he ido aprovechando cada oportunidad que se me presentaba para poder hacer según qué colección. En DC se me planteó la oportunidad de trabajar con Keith Giffen en los personajes de la JLA y lo disfruté muchísimo. He tenido la suerte, como digo, de trabajar con muchos guionistas muy distintos, de mucho talento, de poder trabajar para las dos grandes editoriales de superhéroes norteamericanas y encima pasármelo muy bien haciéndolo. Me gusta especialmente cuando soy capaz de dibujar y entintar mis propias páginas, pero eso es muy complicado porque hacer 22 páginas a lápiz y tinta cada mes suponen un reto enorme y sobre todo es muy difícil lograr mantener la calidad durmiendo las pocas horas que duermes si haces algo por el estilo. De todos modos, sí lo hice durante varios años y estoy contento. Fue una etapa y un trabajo de lo más interesante. Esto de ir cumpliendo sueños y que pasen cosas que uno no se imagina, pues imagino que es lo más cercano posible a poder creer en la magia, ¿no? Leías mucho cómics pequeño y finalmente acabaste trabajando en el mundo del cómic. Me imagino que te gustarían los juguetes, y acabó haciendo un juguete con tu segundo nombre y apellido. Me imagino que en aquella época también te gustarían los cromos y lo que mucha gente sabe, ya no solo que con su prueba, a lo mejor hasta lo trajo para que se lo firme. No, ahí está perdiendo facultades. Hubo una colección de cromos que salieron sobre autores de cómic y se escogieron 99, ¿no? Porque el último era 86. Y entre esos 99 autores de cromos, autores que salieron reflejados en los cromos estaba Steve. Ya había juguete, ya hacías cosas. Además también salieron una colección de cromos como de Guay, que resultó. How cool was that? Okay, that was very cool. Yes, Eclipse Comics, one of the alternate publishers, began doing comics creators cards, and I was quite honored to be among, the new young artists, along with established artists like Will Eisner and Wallace Wood and Harvey Kurtzman, all of the well-known, founders of the comic book industry, Jack Kirby and so on. So that was quite nice. Got the sense that I was accepted as one of that group. I'm not sure how much can be said about the card set, but it was an honor to be included. I noticed also that he was showing Tripto the Acid Dog, which was a series that I did with Bill Mumy and Miguel Ferrer, who were two of the musicians in the band that I was in, but they're also actors. I don't know how well known they are here, but I think of Miguel Ferrer as being the bad guy in RoboCop. But they also wrote comic books on the side, and we did a few comics together over the years. Anyway, just random thoughts here as I see
finding all sorts of things that I've worked on over the years. Bueno, pues lo cierto es que me moló mucho lo de estar en esa colección de cromos. Resulta que Eclipse, la editorial independiente, tenía una serie de cromos de creadores de cómic y a mí me incluyó entre la hornada de los más jóvenes en aquel momento. Tuve el honor de que me incluyeran en esa colección de cromos que compartía con gente como Will Eisner, Wallace Wood, Harvey Kurtzman, realmente los fundadores de la industria del cómic norteamericano. Por supuesto también estaba Jack Kirby y me moló muchísimo. Tuve la sensación cuando me lo propusieron de que, bueno, de que lo había logrado, de que me habían aceptado y ya formaba parte de la panda. Y no sé qué más te puedo decir al respecto, simplemente que fue un honor. Por cierto, que veíamos antes imágenes de Tripto, The Acid Talk, que es una serie que hice con Bill Mumy y Miguel Ferrer, que eran dos de los músicos que formaban parte de la banda en la que yo estaba también, y que aparte eran actores. Yo no sé si los conocéis mucho, pero Miguel Ferrer, por ejemplo, era el malo en Robocop. Pero aparte de ser el malo de Robocop y aparte de ser actor, también era guionista de cómic e hizo unos cuantos cómics al margen, digamos. Hicimos varios cómics juntos y recuerdo aquella etapa con cariño. Pero bueno, estos son básicamente ideas así un poco inconexas que me van surgiendo cuando veo estas imágenes en pantalla. Y Bill Mumy, aparte de colaborar bastante con Peter David, era el niño de Perdidos en el Espacio, que muy pocos recordaréis porque no habíais nacido, ni siquiera a lo mejor vuestros padres habían nacido. Pero tengo que reconocer que con Tripto de Acid Dog me vine arriba porque me gustan mucho esos dibujos y puse un montón de imágenes. Pero y hablando un poco de ciencia ficción, también te tocó hacer la adaptación de una novela mítica, seminal en ciencia ficción, como es la guía de la autopista galáctico, y su continuación, el restaurante at the end of the universe, que estamos viendo imágenes ahora. Cuéntanos un poco cómo fue meterse en ese proyecto adaptando unas novelas que han un significado tanto en lo que era la ciencia ficción de aquella época. Over the years, I was also working for Byron Price, who had all sorts of interesting projects separate from Marvel and DC. And one of the things that he had was doing the adaptation of The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, which I was a huge fan of. So I just got the opportunity to do the comic book adaptation of the plays. I mean, it was originally a play, radio play. I eventually did get to meet Douglas Adams, who wrote the thing, and I don't, not a whole lot to say about it, except that he was very tall, which I appreciated. We were the same age. We had so many things in common. It was amazing, but it was great to work on it. I was very honored to be chosen to adapt it. So I can't think of much else to say. Pues a lo largo de los años también he tenido la oportunidad de trabajar con Byron Price y realmente he tenido, gracias a eso, la posibilidad de trabajar en proyectos muy interesantes al margen de Marvel o DC. Lo de la adaptación de la guía del autostopista galáctico, bueno, pues fue muy divertido y yo era muy fan de
la obra, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en adaptación a formato cómic cuando todavía era un serial radiofónico, que es como se concibió la guía del autoestopista galáctico. Y no solo eso, sino que pude conocer y reunirme con Douglas Adams, que es el autor de la guía del autoestopista galáctico, y me lo pasé muy bien. No puedo contaros mucho más al respecto, aparte de que era muy alto, cosa que agradecí bastante, y que los dos teníamos la misma edad, así que teníamos bastantes cosas en común. Me pareció extraordinario. En cualquier caso, me lo pasé muy bien con ese trabajo. Fue un honor que me eligieran para la adaptación y no se me ocurre mucho más que contaros. Y bueno, desde luego, además, como hemos visto, un poco siempre has seguido trabajando, haciendo cosas, quizá en los últimos años trabajo en tintador, pero estamos viendo ahora una obra que creo que a Jorge y a mí nos gusta muchísimo, y que además en aquella época, cuando acababa de salir, tuvimos aquí a su guionista, un tipo que empezaba de aquella época, Mike Carey, que luego fue muy grande. Ya era un gran escritor y buen amigo, y que esto salía del universo de Sandman, un personaje secundario de Sandman que salía por ahí una historia corta integrada en el universo de Sandman, y que Mike Carey hizo una miniserie de, creo que de 4 números, y que Steve dibujó hasta las imágenes. ¿Cómo fue implicarse en este proyecto? Que también tenía que, de alguna manera, crear un universo que, como vemos, tiene algo que ver con la Inglaterra del siglo quizá XVIII, pero tal vez con un montón de elementos mágicos. But there's also loads of magic elements there. Over the years, I've done so many things that sort of happened just by accident. And just by accident, I ended up working on the Sandman series. I inked all of 2 pages of the Sandman series, which was my introduction to Vertigo Comics at DC. So when it came time to draw further adventures of some of these characters, they asked me if I would do one, which of course I loved doing, being a big fan of Neil Gaiman's work. So I got to draw 4 issues of Petrifax. As he said, it was one of the minor characters, but we got to have a lot of fun with it. What was the question exactly? Do you remember? And Mike Carey. Working with Mike Carey was, well, I mean, I got the opportunity to work with so many terrific writers. I'd say over the years, I would always like to divide my work between inking for a while, because I like working with other artists, and drawing my own things. But I'm a slow artist when it comes to that, so I would go back and forth between the two. So it was nice to have the opportunity to ink pages of Sandman and then actually draw the continuing series myself. Also trying new experimental styles at DC, which frankly they were always puzzled over, but I think it came out okay. A lo largo de los años me ha pasado en varias ocasiones que he acabado haciendo cosas prácticamente por accidente, y así es como precisamente terminé entintando 2 páginas de Sandman, de la colección regular, prácticamente por accidente. De todos modos, esa fue mi puerta de entrada a los cómics de Vértigo en DC, y me hizo mucha ilusión que me propusieran precisamente hacer o dibujar las aventuras de uno de los personajes. Cuando me preguntaron, les dije que sí casi de inmediato, porque siempre he sido muy fan de la obra de Neil Gaiman.
y así es como acabé dibujando los 4 números de Petrofax, que efectivamente es un personaje secundario, pero me resultó realmente muy divertido. En cuanto a Mike Carey, bueno, pues he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de mi carrera con muchos guionistas estupendos y creo que a lo largo de los años he acabado por dividir mi obra o mi trabajo en 2 categorías, digamos, lo que es mi producción como entintador de otros dibujantes. Siempre me ha gustado mucho colaborar con otros autores, y lo que es mi dibujo propio, mis propias páginas. Lo que ocurre es que yo como dibujante soy bastante lento y voy compaginando una cosa y otra. Me hace gracia que en el caso de Sandman, tener la oportunidad de entintar algunas de las páginas de la serie madre me llevara a dibujar un proyecto derivado. No sé, creo que en DC se quedaron también un poco alucinados porque intenté que mi estilo fuera un poquito experimental y eso les dejó un tanto sorprendidos, me parece, pero sí creo que el resultado final fue bastante bueno. Si me permite hacer un comentario, antes de que plantee seguramente una cosa muy interesante, simplemente decir que el estilo de Steve aquí, como estáis viendo, estilo tan abigarrado, que yo creo que encaja muy bien con la historia que está contando, y que además difiere de lo que había hecho antes, me parece perfecto para la historia. Y eso, como donde me cae de esta obra, pasa una cosa muy disfrutable, por lo cual le agradecemos muchísimo. And we're really thankful to you for that. This is work that's beginning to show my love of the European look, in particular Mobius, trying some of that simple line style that he did so beautifully. It took a while for DC to really embrace that look, but I did what I could. So. Bueno, aquí empieza a quedar patente mi intento de acercarme a la estética europea, sobre todo de dibujo, quiero decir, sobre todo a Moebius, con ese trazo tan sencillo que tenía y que hacía de maravilla. A DC le costó un tiempo acostumbrarse a ese tipo de trazo, a asumir esa estética, pero bueno, yo hice lo que pude. Este tipo de eventos, uno de los principales villanos siempre es el tiempo, evidentemente no me refiero al clima que hacemos en Turing, sino a que es imposible preguntarle y que nos cuente anécdotas de todos los guionistas y todos los dibujantes que ha trabajado. Así que para simplificarlo un poco, me gustaría preguntarle, si sucediera lo imposible y de repente tuvieras que encontrarte en una larga eternidad, teniendo siempre que dibujar las historias de un guionista con los que hayas trabajado y tuvieras que entintar las páginas de un dibujante con el que hayas trabajado, ¿qué guionista y qué dibujante elegirías? Wow, that's a tough one. Picking just one person to work with. I got to work with many different writers over the years. I've written a few things myself as well, but I had the most fun working with Chris Claremont because he was willing to go anywhere, and I could suggest things, and we would work back and forth. He was happy to change things. He would come up with interesting plots. It was just a good working relationship. I don't know, being an inker, for the last 24 years, I've been inking and occasionally drawing Fables, which just happened to come along, and it was really well written. It was the kind of book that I would want to read even if I wasn't working on it. And I got to work with Mark Buckingham, who is a terrific artist, as I'm sure you know. He's the one who recommended I come to this show. I'm only sorry that he couldn't come. He's busy working.
anyway, not sure where to go with that. Just, I mean, my next project is drawing something entirely myself. So I always like to mix up inking, working with other people, and doing stuff all by myself as well. So it's good. It's a good mix. So. Esa es difícil, es una pregunta difícil de responder, lo de elegir a una sola persona. Bueno, he trabajado con muchísimos guionistas muy distintos a lo largo de los años, incluso he llegado a escribir yo mis propios guiones también, pero con quien más me he divertido es con Chris Claremont. Me lo pasé de maravilla colaborando con él, además estaba dispuesto a admitir sugerencias, está dispuesto a ir a donde fuera, en cualquier dirección, y aceptaba que hubiera un toma y daca entre los dos, aceptaba los cambios que le proponía bastante bien y tenía unos argumentos muy interesantes. Creo que probablemente haya sido mi mejor relación laboral con un guionista. Y luego, en tanto que entintador, bueno, pues en los últimos 24 años he sido el entintador de una serie que se llama Fábulas, que me encantó y me encanta. Me lo pasé realmente de maravilla. Es el tipo de colección que leería aunque no trabajara en ella. De hecho, no solo he sido entintador, sino que también he podido dibujar algunos números. Y he tenido la suerte de colaborar en esta serie con un dibujante extraordinario, que es Mark Buckingham. Es un gran dibujante y, como sabéis, ya ha estado aquí en las jornadas, fue él el que me recomendó que viniera al festival. Lamento mucho que no haya podido venir estos días a estar con nosotros, pero está bastante ocupado trabajando. Y nada, lo único ya añadir que mi siguiente proyecto va a ser un proyecto con dibujo mío, en el que, bueno, pues voy a poder ir alternando de nuevo entre entintar y hacer el dibujo a lápiz y a tinta, y es algo que me gusta bastante. Creo que esta es una mezcla bastante positiva, bastante buena. Let me just add, Okay. this image here, Mark Buckingham based her on his lovely wife Irma, who is from here. So I just thought I'd mention that. Bueno, y simplemente añadir con respecto a esta imagen que este personaje está inspirado en la encantadora esposa de Mark Buckingham, Irma, que como todos sabemos es de aquí. Es que Irma la conocemos todos, o sea, Irma We all know Irma. lleva viniendo a las jornadas desde que era una niña y She was a child when she first came to se conocieron Jornadas. aquí, They met y se here. enamoraron aquí. They todo fell in eso, love o sea, here. Tenemos mucho cariño a Irma y a So Mar. we really love Pero both of me them. gustaría preguntarte, antes de que Jorge ponga el punto final, Before porque ya Jorge nos wraps this viene el up, tiempo, because we don't have y 10 brevemente, minutes to por go, favor, and ¿cómo briefly, enfocas if tú, you can, please. que has sido dibujante tanto tiempo, You've pero been al mismo an tiempo artist for a pintador, long cómo time, enfocas but you've been cuando, an inker as cuando well. tienes una obra como When you como have Fables, work como un like dibujante tan Fables, personal como Mark, ¿cómo enfocas tú tu trabajo en dentador how do you para hacer approach resaltar the esa inking obra in order to y a la highlight vez no matar no matar al dibujante? and not kill his Simbólicamente, art? sí. No queremos que mate a Mark. We don't want you to kill Mark or his art. Well, as an inker, I try to figure out the intent of the artist, and when, after working so long with Mark, over the years his style has evolved, as everyone's art does. I just got a feeling for what he had in mind, adding my own personal bits, technical flourishes. I like inking with a brush and have a lot of fun playing around with techniques. Mark is a very specific penciler, so I find it quite easy to work with someone like that, which is, I think, why we've lasted for, like I said, 24 years. We just wrapped up the very last of Fables. The last volume came out, I think, 3 months ago.
16 volumes, all in all. And so it was a good fit. Not sure it's tricky to describe inking techniques without actually demonstrating, but I think that's probably as best as I could explain it. La verdad es que cuando me pongo a intentar, trato de tener en mente siempre y de saber qué es lo que perseguía, cuál es el objetivo del dibujante al hacer esa página. Con Mark llevo trabajando muchísimos años y he ido ver cómo evolucionaba su estilo, igual que evoluciona, a fin de cuentas, el estilo de cualquier dibujante. Siempre me planteo cuál es la idea que tiene el dibujante, por tanto, a la hora de empezar a entintar, y luego intento añadir algo de cosecha propia, alguna floritura técnica en la medida de lo posible, porque me lo paso realmente muy bien jugando con el pincel, intentando aplicar distintas técnicas para resaltar este o aquel detalle. Es muy fácil entintar a Mark, es un dibujante muy claro que permite saber exactamente lo que tienes que hacer y me resulta fácil trabajar con alguien que lo tiene todo tan claro. Por eso hemos colaborado durante 24 años, la verdad. El último tomo de fábulas acaba de salir publicado hace unos 3 meses o algo así. Han sido 16 volúmenes en total y creo que es que encajamos muy bien el uno con el otro. Me resulta difícil, por otra parte, describir mi técnica como entintador sin poder hacer una demostración práctica, simplemente hablando. Bueno, como son 53 y tenemos todavía 7 minutos, si queréis aprovechar, que supongo que sí, para hacer alguna pregunta. We have 7 more minutes. It's your chance to ask. Si no cerramos nosotros con alguna. Any burning questions? Yeah. In LJI and Justice League International, JLI, sorry, given sent his script as Ángel, menos mal que vienes a alguna charla. Sí. as thumbnails, Yes. and then Maguire finished on Keith's thumbnails. Was it the same in your case? Yes. Keith would do his scripts where he would draw out everything in simple cartoony style. When he did a script, it looked like something out of Mad Magazine. Very wacky figures. And I would take what he had drawn and turn it into a more serious looking superhero sort of thing. But yes, it was a lot of fun working with Keith. Just a lot of fun, yes. Pues sí, efectivamente, un guión de Keith era como un dibujo con estilo muy caricaturesco, un boceto con estilo muy caricaturesco. Parecía prácticamente una página de la revista Mad, con figuras así como divertidas, en fin. Mi trabajo era hacer que fueran más serias esas figuras, que parecieran más como superhéroes, pero eso es todo. Fue muy divertido, era esa la técnica y fue muy divertido colaborar con Keith. Bueno, hay otra pregunta aquí. How do you remember the vampire? Perdón, no te doy el título. Grimmel the vampire. And why didn't you do the graphic novel? Yes, Greenberg the Vampire with Mark Damatis. The idea was, the story of the vampires is that they see the cross and they can't take it. So what happens if you have a Jewish vampire? So I had a lot of fun drawing on
Anyway, when it came time to do a sequel, I was busy doing other things and couldn't take it on. So I think it was Mark Badger did the sequel, who's also a terrific artist, a neighbor of mine in San Francisco. So that's the simple explanation. So. Bueno, Greenberg, el vampiro, es un guión de J.M.D. Matthijs en el que juega con la idea de que, vale, los vampiros ven una cruz y simplemente al ver la cruz pues ya les provoca la reacción y la rechazan y demás. Y él se preguntó, ¿qué ocurriría si el vampiro fuera judío? Y me pareció una idea muy divertida y a partir de ahí empezamos a trabajar. Para cuando salió la secuela, estaba ocupado yo haciendo otra cosa y no me pude encargar de la novela gráfica. La dibujó Mark Batcher, que es también un grandísimo dibujante. Me parece que el resultado fue fantástico y además es amiguete porque vivíamos los dos en San Francisco. Bueno, pues ahora sí que el tiempo nos dice que tenemos que Time is telling us that we have to no sé, stop siempre me parece this panel. curioso por qué las cosas son como son y la cantidad de casualidades que ni siquiera sabes que han sucedido How many para que sean de esa manera, ¿no? Y que ni siquiera sabes que tienes que dar las gracias a algunas de esas cosas para empezar. Nosotros tenemos, ahora sabemos que tenemos que agradecer que a Seduction of the Innocent no le fuera demasiado bien y que entre la batalla entre la música y el cómic haya ganado el cómic. Luego tenemos que agradecer a veces extraños efectos mariposa, como por ejemplo que hace muchos años Steve estuviera en España y fue el primer autor que Germán conoció en persona, destacando algo que con los años acaba haciendo que Germán esté aquí con nosotros y que estas jornadas sean posibles. Y yo quiero aparte darle especialmente las gracias porque todos sabemos que este es un año muy difícil para él y que aún así ha decidido tomarse esta aventura y él me recomendó Mark y que nosotros queríamos contar con él desde hace mucho tiempo. Y yo puedo seguir dando las gracias eternamente, pero eso no es como damos las gracias, hijos, como siempre. This is how you do it.